Bueno, este es el primer audio-vídeo acerca de este tema. No será el único, posiblemente haya más de uno, tal vez 2 o 3, por la gravedad del tema, la seriedad con que hay que tratarlo y la exposición que este tema tuvo. Lo voy a leer porque lo escribí ya en YouTube, en la sección publicaciones, y este audio-vídeo es la copia de eso que escribí para que llegue a todo el mundo, porque no todo el mundo entra en la lectura de las publicaciones, y como mi interés es que esto obtenga la mayor difusión posible, es a través del audio-vídeo. Así que damos comienzo. Asunto Biblias y su Santidad Pío XII. Dada la gravedad del tema y lo sostenido por el canal Un Seglar Católico, he estado revisando todo lo que el querido Rolando ha dicho en ese canal y coincido con él en que no se puede dejar pasar ni se puede mirar para otro lado en este tema. Menos aún cuando alguno de los calificativos con los que hemos sido acusados temerariamente por él acerca de este tema y de la responsabilidad de su Santidad Pío XII en el mismo fue permanecer calladitos y el de mirar para otro lado, mientras que nos horrorizábamos frente a lo hecho por Bergoglio y la estatua de Lutero en el seno del mismo Vaticano. También, junto con otros, he sido calificada de poco seria e incoherente en mi proceder, según se desprenden de las palabras del querido Rolando en el último vídeo acerca de las Biblias respecto de todos los que nos oponemos a sus conclusiones. Como es visible y notorio para todos aquí, inclusive debería serlo para el mismo Rolando, mi trabajo no solo no es poco serio, y menos aún es incoherente, sino que es el fruto de muchísimo esfuerzo y trabajo en la búsqueda de las mejores fuentes que me permitieron llegar a las conclusiones que sostiene este canal y esta que escribe y habla. Llegando incluso en ese querer saber fidedigno a no quedarme con las malas traducciones que circulan hechas a base de copiar en el traductor de Google, a la que te criaste páginas enteras, cometiendo errores garrafales de traducción. A traducir obras completas a partir de los originales de las obras escritas por los autores más importantes. Tal es el caso de la Parucía, del cardenal Louis Villot, traducida del original en francés al español. Si hoy la puedes leer en una buena traducción al español completa, esa obra, es gracias al celo, al trabajo, a la seriedad y a la responsabilidad con que esta persona que habla lleva adelante este canal. En ese afán también fueron otras obras traducidas por este canal, incluyendo todo el material subido aquí del canal de la señora Teresa Stanfield Benz. Con su debida aprobación, gracias a la fidelidad de la traducción al texto y al sentido que debían guardar las frases en caso de no existir una traducción literal que fuera fiel a lo que ella venía diciendo. Todos estos artículos están traducidos hoy al español del inglés, cuando no existía tal posibilidad para entender doctrinal, magisterial y canónicamente hablando cada cosa que aquí se ha defendido. Y sin que con su base de arranque jamás ninguno de nosotros habríamos podido acceder en tan poco tiempo, porque el trabajo más grueso, el de depurar, corregir, cotejar, compendiar, traducir del latín y de otros idiomas al inglés, fue por ella, y al español por mí. No tendríamos ni la más mínima idea de cómo defender lo que sucedía. Y por si fuera poco el celo de este canal por la verdad y la fidelidad a la catolicidad, y los medios con los que probar cada palabra, Dios y la Virgen nos regalaron en una hermana muy querida
Laurelena Flores, del canal El Relicario de Filotea, la primera traducción fiel y de altísima calidad de las obras del cardenal Henry Edward Manning, que prueba en este tiempo del inglés al español, y sin las que tampoco nadie hoy contaría en el mundo con ellas. Las que circulaban eran trozos de esas obras y de pésima calidad, en una copia y pegue de páginas completas en el traductor de Google. El primer grave error de Rolando fue su precipitación y un sacar conclusiones un tanto antojadizas, no basadas en ningún hecho probado como irrefutable ante la gravedad de lo que sostuvo entonces. En base a lo dicho anteriormente, y porque no se puede pasar de largo y ya, próximamente subiré un trabajo que refuta y contrasta la veracidad e interpretación de los dichos sostenidos por el querido Rolando, del canal Un Seglar Católico, y demostraré los graves errores que cometió en lo sostenido en esos infaustos vídeos acerca del tema Biblia y su santidad Pío XII, al que acusó de estar coludido con el protestantismo y el racionalismo. Las bases que usaré desmentirán lo sostenido por el querido Rolando, el que en su celo católico se apresuró a sacar conclusiones, y por ello todas las que obtuvo fueron trágicamente erróneas. Y si bien el que haya lastimado personas con su decir es lo que le importa menos, según lo que al final sostiene, decirle que siendo tan pocos los que defendemos la verdad, debería importarle mucho tratar de no lastimar gratuitamente. Lo que le sucedió se puede entender y se puede, pidiendo perdón, seguir adelante con un gran aprendizaje hecho, para en el futuro saber cómo se deben tratar estos temas. Venimos cascoteados por demasiados mentirosos y demasiados lobos revestidos de cordero. Y esto lleva a que cometamos gravísimos errores de conclusión en nuestro apresuramiento. Tal es el caso del querido Papa Su Santidad Pío XII, que jamás ha tergiversado estas verdades, ni coludido con ningún hereje protestante o judío o cualquier otro, en pos de que muchos y todos cayeran en la mentira, ni en la edición y publicación de las Biblias que circulan, ni cuanto al ejercicio de su gobierno, calificado por verdaderos católicos de exquisitez. Demostraré cómo acerca del uso de determinadas palabras en minúscula o mayúscula no hacen a la catolicidad o no de las Biblias. Las mismas citadas por el querido Rolando, aseverando su confiabilidad, como la de don Félix Torres Amat, escribe ora sí y ora no la palabra del nombre de la tercera persona de Dios con minúscula o con mayúscula, incluso en la misma página del mismo libro, con apenas solo unas líneas de distancia. Pueden comprobarlo abriendo el siguiente link que dejo en el audio-vídeo. Biblia de don Félix Torres Amat, edición 1887, capítulo 1. Creación del mundo. Forma de Dios el cielo, la tierra, los astros, las plantas y animales, y especialmente al hombre, al cual sujeta todo lo criado. Versículo 1. En el principio crió Dios el cielo y la tierra. 2. La tierra, empero, estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. 3. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aquí espíritu está escrito con minúscula. Dejo el link para que lo comprueben. Según la conclusión a la que arribó y publicó en su canal, este Félix Torres Amat se habría dejado influenciar por el espíritu racionalista de los protestantes. Y su Biblia, en ese sentido, no debería ser promovida por ti, querido Rolando. No sería católica. Demostraré que entre las Biblias críticas cuestionadas por Rolando de un seglar católico, ejemplo, la de Juan Strobinger,
En el Génesis 1.2 escribe el nombre de la tercera persona. Y el Espíritu de Dios estaba con mayúscula, y no como informó, que todas las ediciones de estos biblistas lo tenían escrito con minúscula. Por lo que al escribir así demostraban el espíritu del racionalismo protestante. Así como ven, aparece escrita con mayúscula la palabra espíritu en el mismo capítulo y versículo y línea que afirmó ninguna edición lo tenía escrito con mayúscula sino en minúscula. Y el Espíritu de Dios se movía. Biblia de Juan Strobinger, para confirmar mis dichos. Génesis 1. Creación del cielo y de la tierra. 1. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. 2. La tierra era confusión y caos, y tinieblas cubrían la faz del abismo. Mas el Espíritu, escrito con mayúscula, de Dios con mayúscula, se movía sobre las aguas. Link a la Biblia citada para que comprueben mis dichos. Siguiendo el tenor de las mismas conclusiones del querido Rolando, esta Biblia de Juan Strobinger es perfectamente católica y es la que debería usar todo buen católico, y no la de Torres Amat de 1887, que lleva la palabra espíritu en minúscula. Lo tercero que lastimó fue el honor de muchas personas, las que sostenemos que está errado. Lo que ha quedado arriba demostrado en su profundo error. Y sí, querido Rolando, demostraré que tu celo en su acción apresurada ha causado zozobra y también fuiste causa de dudas acerca de las Biblias y acerca de su santidad Pío XII, contra el que te levantaste sin ningún tipo de verdad. Yo ya he pedido perdón por mi apresuramiento en este tema, que rápidamente, como en lugar de quedarme mascullando conmigo y con quienes no corresponde mascullar, fui a tratar de saber más a quien siempre, a pesar de que no muestra su cara, y a pesar también de en su momento haber sido ofendido diciéndole cobarde, es el que tiene mayor cantidad de material bibliográfico, doctrinal y magisterial de la Iglesia Católica. Este es el que está detrás del Canal Interregnum. Ese hermano que está detrás del Canal Interregnum, con el que he tenido diferencias, las diferencias que he tenido, en general, han sido porque en su afán de hacerme entender en algunos temas que yo estaba exagerando el tenor de lo que está escrito en la Iglesia, como por ejemplo con el tema de la herejía y cómo se la debe interpretar para culpabilizar o no a alguien, yo me llegaba al extremo, y en ese extremo que no está sostenido por la Iglesia, hasta me hacía calvinista o no sé qué cosa más. Yo no lo entendí durante mucho tiempo, y eso hizo que yo estuviera alejada del canal del hermano Interregnum. También él tiene algunas formas de decir que a mí no me gustan, pero a él tampoco le gustan algunas formas, y casi me llevó por delante el teclado. A él tampoco algunas cosas que yo digo le gustan en mi forma de decir. Y fue gracias a que él me cuestionó que yo fui a buscar los originales, fui a buscar qué decía y pude aprender. Tal el caso de un cardenal que a mí no me gusta nada, de cuyo libro se han servido muchos porque son los diarios íntimos y que queda ahí, por la crítica que él osó hacer sobre 3 papas al hilo. De todos modos, pude entender, cuando salí de mi enojo, lo que él sostenía en ese momento. Más allá de que no es la única persona, ni son sus diarios los únicos que permitieron ver y entender lo que realmente estaba ocurriendo durante el Concilio Vaticano II porque estuvo adentro, y no es el único. Sin embargo, muchos textos de él anteriores a esa fecha, cuando estaba su santidad Pío XII vivo y otros papas también, son de absoluta consulta, sin ánimo de poder caer uno
en la anticatolicidad. Así también como cuando se consulta de parte de la Iglesia, querido Rolando, hermano mío, o amigo mío, ex hermano mío, y ahora no sé tampoco, pero no importa el término, Rolando, es el caso de la consulta de la Iglesia en todos los tiempos de Orígenes, quien fue condenado por los papas, y muchas de sus expresiones, enseñanzas y libros, y el pensamiento sobre el milenarismo, entre otras cosas, llevada a el sílabus de errores. Muere hereje, considerado y catalogado como hereje al final de sus días. Sin embargo, la Iglesia Católica y todos los papas lo han citado en todo el tiempo anterior a ese suceso tan espantoso que lo lleva a morir condenado y fuera de la Iglesia, y esperemos que en el acto de mayor misericordia de nuestro Señor, todo lo generado por Él y enseñado por Él antes le haya servido como para terminar en el purgatorio 1500 años o 10.000, pero que se salvara. No lo sabemos. En principio muere condenado porque muere condenado por la Iglesia. Sin embargo, Orígenes es consultado y es hombre de consulta en todas sus obras hasta ese día por toda la Iglesia. Y tú no podrías decir, querido Rolando, que la Iglesia ni ningún papa, habiendo sido condenado explícitamente por hereje, está cayendo toda la Iglesia en herejía, porque entonces todos somos herejes y la Iglesia Católica no existe. Esa es la conclusión final. Y eso es una aberración profunda. De la misma manera, y te lo vuelvo a reiterar aquí, cuando se habla con tanta liviandad como, ojo, yo caí un instante en eso, yo caí un instante, solo que cuando escucho que el culpable final es su santidad Pío XII, me fui corriendo a pedirle explicaciones a quien me las podía dar, porque con el magisterio en la mano me lo iba a dar, no con su opinión, ni habiendo obtenido opiniones de la noche anterior al revisar algo, sino con el magisterio en la mano me lo iba a poder determinar. Por eso consulto con interregnum y lo seguiré consultando, y solo si fuera idiota y necia, no lo haría. Y porque Dios me enseñó, un sopapo sí y otro también, que yo era la que estaba equivocada. Cosa que además le hice saber públicamente, porque en mi canal fue que lo dije públicamente todos los errores que yo creía que le estaba cometiendo. Así que públicamente le pedí perdón a él y a otros hermanos, con los que en ese mismo momento, porque lo siguieron a él, yo me sentí ofendida porque me atacaron toditos, toditos, a uno diciéndome que yo era herejía y calvinista. Todos, sin excepción. Los términos están mal empleados. No podemos acusar con esa liviandad a quien en realidad te demuestra en su canal que no es verdad, y en sus dichos que eso no es cierto. Pero yendo al tema que sigue al tema de Orígenes, al cual habría que acusar a todos los papas y a toda la Iglesia de hereje, y por tanto de determinar que la Iglesia Católica murió el día que murió Cristo. Porque ni San Pedro se salvaría, ni San Pedro. Ahora bien, hay otro tema que dice que no es correcta la interpretación que estás llevando adelante, a pesar de que no querés escuchar nada, y que sí estás haciendo oídos a quien no corresponde. Santo Tomás. Santo Tomás fue el primero que, rescatando nada más y nada menos que Aristóteles, un pagano, que muere pagano y que muere, sin arrepentirse de su paganismo, ni nada por el estilo, es usado por Santo Tomás, porque Santo Tomás concluye que Aristóteles es poseedor de verdad, quiere decir, de Dios,
de verdades divinas puestas en él, y que había que rescatarlas, y eso hizo posible que se entendiera la Santísima Trinidad, la hipóstasis y muchos otros temas más, la transubstanciación, sin el que no podían haber explicado tan sobresaliente y fácilmente ninguna de las tres cosas. Porque a unos nos ha sido regalado el hecho de aseverar que eso es así sin saber por qué. Mi caso. Yo jamás, habiendo nacido en una familia atea y socialista, jamás dudé que Dios era trino y uno. Nunca. Que la Virgen había muerto, no. Que la Virgen había sido asunta al cielo en cuerpo y alma y que jamás había pisado la muerte. Ni su cuerpo jamás había sido corruptible. Nunca dudé en la resurrección de nuestro Señor. Ni que el Espíritu Santo venía de parte del Padre y del Hijo, no como dicen los ortodoxos o los infieles protestantes. Sin embargo, a mí se me regaló, de parte de Dios, el conocimiento intuitivo de la fe católica. Pero para probar lo que yo digo, debía ir a lo que otros, como Santo Tomás, rescatando a Aristóteles, un pagano, y a Platón, podía explicar antes que él. Y toda la iglesia detrás de Santo Tomás lo siguió promoviendo. No solo lo promovió, sino que Santo Tomás fue colocado con toda su obra arriba de la mesa del Concilio Vaticano I, como fuente original en el que se basaría el concilio. Entonces, Rolando, reflexionemos. Tú pedís seriedad. Bueno, yo te la exijo, no te la pido, te la exijo. Seriedad y honradez y honor en el decir las cosas, porque las tres palabras hacen a la virtud de la Iglesia Católica. Las tres palabras hacen a la virtud del que señalaste como hereje, coludido con los protestantes y los racionalistas, a su santidad Pío XII. Podrás creer o no que es el Catejón, porque eso es una explicación, por cierto, acabada de mi parte, para llegar a ella, a través de todo lo que ha sido el magisterio y la parte profética pública de la Iglesia. Pero no es algo determinado por la Iglesia, porque es un tema que solo cerrará el día que terminemos de vivir las profecías públicas y bíblicas acerca de este tiempo. Pero lo que sí no podés hacer es insultar al Papa, porque no tenés ninguna clase de prueba acerca de lo que dijiste. Primero, porque yo te demostré en este pequeño audio-vídeo que todo lo que dijiste estaba errado. Todo. La forma, el concepto. Y querido Rolando, uno sobre temas tan graves no se acuesta a dormir, como dijiste, y un rato antes de dormir, en la noche, estuve estudiando y revisando el tema. No, una noche de revisar tema, querido Rolando, por favor, como tú dices, seamos serios. No permanecemos calladitos, Rolando, ya ves que estoy hablando. No permanecemos calladitos. Llevamos 4 años sin estar calladitos. Y estábamos solos, absolutamente solos, con Interregnum como canales. Después apareció el canal de Lorenzo, el que después de estudiar permaneció 3 meses y fue arrancado por Satanás y devuelto nada más y nada menos que a la ramera, a defender lo que él dijo que era el anticristo, uno de los anticristos, dijo Bergoglio, y llamarlo Santo Padre. Así que, querido Rolando, no somos poco serios y no permanecemos calladitos. Espero con la mano en el corazón y le pido a Dios te conceda la capacidad de pedir perdón.
de dar marcha atrás, yo no te pido que lo hagas ya, te pido que estudies todo lo que te hemos dado y que lo compruebes. Porque cuando lo estudies y lo compruebes, como me pasó a mí cuando me mandó Interregnum a hacerlo, terminé diciendo, tiene razón. Y así fue que pude seguir adelante con la fe y estudiando, con una amplitud de miras que solo tiene toda la formación de la Iglesia Católica, no solo una parte. Que Dios te bendiga con esa capacidad y esa posibilidad para poder seguir adelante con la obra que Él puso entre tus manos, con la seriedad con que la hacías y no agarrada con pinzas como lo último que hiciste. Todos tenemos fallas, todos incurrimos en errores. Que este sea el error que te sirva de puntapié para no volverlo a cometer. Desde la distancia de mi canal al tuyo, en el Espíritu Santo y por María Santísima en el Cristo, Dios te bendiga. Con todo mi cariño. Bettina Galo, la que es llamada un ave plumífera, por gracia del cielo. No me arrastro como las serpientes. Que las serpientes no te envuelvan, porque su sonido sibilino es mortífero y se acercan a tu canal, te aplauden en tu canal. No se los permitas. Tú puedes, con Dios puedes, solo si quieres. Deseo quieras. Dos temas que quedaron colgados y no deben quedar colgados. El cardenal del que hablé sobre uno de los temas que me distanció en su oportunidad de Interregnum y que yo no entendía, en ese ánimo parecido al tuyo, celo extremo, que no es finalmente no es el que ejerce la Iglesia, si bien el de la Iglesia es extremo, pero tiene otros parámetros que uno no estaba formado en ellos. Y que yo comprendí con el llamado de atención que me hizo Interregnum y de forma brutal, porque el hermano de Interregnum cuando ataca lo hace de forma brutal también. Pero me río porque me tuvo en jaque muchos meses. Y todavía en su blog y en su canal están las discusiones que mete y tiraba, lo cual hace bien que estén porque sirve para refrescar la memoria y para dar a conocer a otros también de lo que no se debe incurrir. Bueno, también yo creo que él tiene errores, pero no doctrinales ni magisteriales, y que se los he hecho saber también oportunamente, bueno, está a través también de mi canal, en fin, eso es lo de menos. Pero el monseñor, cardenal, no me acuerdo, cardenal Fenton, creo que es monseñor Fenton, no me acuerdo que si es cardenal o no me acuerdo. Fenton es si recurren al canal de Interregnum o al blog, ponen Fenton y salen los diarios de Fenton ahí. También he citado por todos los tradicionalistas y he citado por la primera que lo cita es Teresa, porque es Teresa la que da publicidad sus diarios íntimos. Yo no creo que debió hacerlo. Yo en eso no comparto la decisión de Teresa y no comparto la decisión de Interregnum en cuanto a dar a difusión lo que está escrito en esos diarios íntimos, que se dan a conocer a la muerte de Fenton. Pero en fin, bueno, eso es otro tema. De todas maneras, Fenton es referencia de la Iglesia Católica hasta la muerte de su santidad Pío XII. Por eso yo tomo a Fenton, después de que el hermano Interregnum diera palo contra mí con el tema, a partir de su santidad Pío XII para atrás y de su santidad Pío XII para adelante, que sobrevivió Fenton, ya no lo tomo en cuenta. O sea, si dijo algo que dijo, no me interesa. Yo ahí no lo tomo en cuenta. Y no tengo por qué tomarlo en cuenta, porque en definitiva ahí no estaba el fiel de la balanza para aseverar que lo que estuviera diciendo el tal Fenton en este sentido era fiel.
a la palabra. Pero bueno, eso es otra historia. Es como con el tema de Orígenes. La Iglesia lo castiga a Orígenes al final de su vida, pero cita toda su obra. Toda su obra es citada, salvo la parte en la que termina muriendo hereje. Por lo que muere hereje, ahí lo deja de citar. Lo cita para decir que está mal, pero todo lo anterior lo cita alegando que está bien. O sea, la Iglesia toda sería hereje, con ese criterio. Bueno. El otro tema es por qué es que yo traje a colación a Lorenzo Saavedra, del canal, no me acuerdo ni cómo se llama el canal, Un Trono de Dios, creo, sí, bueno, no me acuerdo. Igual no es recomendable para nada seguirlo porque se levantó en armas contra nuestra postura, defendiendo a ultranzas y catalogando como santo a Bergoglio, o sea que imaginen, ¿no? Pobre Lorenzo, la verdad es que fue deglutido por Satanás en ese sentido. Pero ¿por qué lo traje a colación? Que eso no quería que quedara pendiente y colgado. Porque no es que yo lo compare contigo, Rolando. Yo no lo estoy comparando a Lorenzo contigo. Estoy comparando la precipitación. ¿Y qué otra cosa estoy comparando? En ambos se da que precipitadamente o no abren un canal. También yo lo hice, pero claro, yo tenía abriendo canal y defendiendo posturas políticas. Mi canal se abrió en 2009, o sea, estamos en el 26, hace unos cuantos años. Y estuve muchos años defendiendo la parte política y difundiendo una cantidad de cosas, y después empecé a difundir el error de la ramera hasta que Dios me mostró la verdad y salí huyendo de la ramera y caí en manos de los tradicionalistas por pocos meses, y después salí huyendo de los tradicionalistas, vacantistas, de toda esta majugada de lobos rapaces que te cercan, que están cerca, Rolando, y te cercan y maullan. Ya vi uno, el monacato, no sé cuánto, monacos, o no sé cómo se llama, que es un tránfuga de Padre y Señor nuestro, asimismo nombrado monje, y que tiene, no sé, ínfulas, pobre, pero no es católico, es una aberración, y él no puede hablar de su santidad Pío XII, y mucho menos puede hablar de interregnum. Es un chanta en toda regla. Pero bueno, ¿por qué te puse a Lorenzo? Y antes te había nombrado, no en esta oportunidad, sino en el anterior, a Roberto Muñoz Rodarte. Porque la precipitación de ustedes, de los tres en el mismo tema, o en referencia a temas semejantes, los hizo caer en el aplastamiento de uno o varios papas y de error en eso. ¿Debido a qué? Por uno u otro motivo. No profundizaron lo suficiente antes de abrir la boca al respecto. Lorenzo hacía 6 meses que tenía abierto el canal, de él mucho antes, pero en relación a la postura sedefinista, le llaman ahora, por sede finita, sede determinada, significa eso. Sede finita significa, es un concepto que uno de los hermanos creó, que unió sede y finita, sede terminada. No hay más sede. Por eso nos llamamos sedefinistas. No por otra cosa. Los turros, hablando mal y pronto, que en Uruguay significa burros, por favor no vayan a darle otra connotación, que sé que se la dan. Los burros, los ignorantes, en el uso de esta palabra nos tiran. Ustedes que son sedefinistas, que no tienen ni idea de lo que significa, pero lo alardean. Bueno, lo que significa sedefinistas es sede finita, se terminó la sede. Eso es lo que decimos. Y se terminó la sede. Probado por el magisterio y la profecía bíblica. Ahora, en el mismo sentido, tú tienes escasos meses de haber abierto este canal. 3 meses, creo. 3 o 4. Lorenzo lo tenía mucho más, pero era de la ramera.
escasos 3 meses del lado correcto de la religión. Roberto llevaba mucho tiempo y escasos meses entre duda y duda defendiendo que el Novus Ordo era hereje. No había llegado a la conclusión correcta sobre la jurisdicción y nunca llegó. Se dejó adulterar el oído y fue arrastrado al extremo de ser el único capaz de un ecumenismo entre el tusismo y el lefebrismo, catalogando como santo a Ramiro Rivas, lefebrista, siendo él que pertenece al tusismo, y desde el tusismo atacan a todo el lefebrismo como inválido. Y el único que unió irracionalmente, porque ¿qué sucede? Cuando uno se deja arrastrar fuera de la verdad, uno empieza a sostener cosas irracionales. No se da cuenta. Yo, sinceramente, con la mano en el corazón, creo que en el caso de Roberto, él lo superó la soledad. Lo superó ampliamente el estar solo y el encontrarse abatido y tirado con flechas y dardos desde todas partes y él estando solo. Él estaba tan solo como estoy yo, como está cualquiera que defendemos esta posición. Así que en ese sentido, en el sentido de que por el escaso tiempo que están con sus canales en esta órbita y la falta de profundización acerca de todo lo que hay de material verdadero, les hace llegar a conclusiones inválidas. A mí me costó también su esfuerzo y sus horas, su enojo en no acceder a todo lo que se necesitaba, el tener que llegar a traducir obras enteras para poder llegar a la fidelidad de lo que la Iglesia sostiene y entender de qué habla. Por eso yo digo, el apresuramiento, Rolando, es lo que te llevó a este gravísimo, gravísimo error. Por lo que pido reflexiones, escuches, no, como dice el padre de Maris, espero que me escuchen desde el lugar en que lo estoy diciendo, no desde el lugar en que los que me atacan quieren oír. De la misma manera, yo te pido que escuches. Si este canal y el canal del hermano Interregnum defienden, son los únicos dos canales que defienden a ultranzas la verdad, pregúntate, ¿no serás tú el que en el apresuramiento, en un celo equivocado, está incurriendo en el error al que Satanás quiere llevarte para arrancarte de la obra que Dios puso en tus manos? Eso es lo que está sucediendo. Bueno, vuelvo a decirte, con todo mi cariño, a pesar de todos los errores que pueda haber cometido en el intercambio epistolar o dialéctico, charla, como le quieras llamar, a través de Telegram, y que ahora no tengo esa posibilidad más, y respetando tu opción, me dirijo públicamente a través de este medio porque es público el problema. Y es de una gran seriedad y gravedad, tanto para tus oyentes como lo fueron para el mío los minutos que dudé y tardé en verificar la verdad. Cosa que también aprendí, nunca más sucederá. Antes de lanzar algo, sin haberlo confrontado con alguien a quien yo considero católico, no volverá a suceder. Los católicos nunca nos escuchamos a nosotros mismos. Por eso Dios pide que cuando un hermano está errado, no vaya solo el otro, sean dos.
siempre el católico va con un testigo. No solo por lo que implica el testigo, sino porque el testigo puede ayudar. A lo que no ve uno, ve el otro. O entre los dos se sopesan. El católico siempre va a consultar las fuentes de la catolicidad y en eso se discute y se llega a conclusiones ciertas. O se eliminan los errores de base. Por eso mascullar se masculla con católicos. No se masculla ni con indiferentes, ni con herejes, ni con ateos, que no estemos seguros de que su don de gentes le va a sopesar en lo que nos están diciendo. Y en este tiempo, Rolando, como no tenemos iglesia fiel, no tenemos el fiel de la balanza, el infalible, los malos son los que más pronto se acercan a aplaudir. Siempre hay que tener cuidado. Te mando todo mi cariño y sinceramente espero que escuches esto, lo mastiques, lo deglutas y resuelvas a favor de caminar como veníamos caminando. Y al resto que nos escuchen, también es un aprendizaje para todos. Y también es una buena forma de entender cómo la Iglesia se ha sostenido siempre. Y que atacar a un papa tiene su costo espiritual gravísimo para el que lo ataca. Bueno, bienvenidos todos a este canal que desde ahora lleva el nombre correcto, Católicos sin catejón y viudos hasta la parucía. Nombre que tuve que cambiar del nombre, eso es otro aprendizaje, y ya corto, que me enseñó también un seguidor, una persona que entró, no es un seguidor, es una persona que entró y comentó, me dice, pero tu canal parece protestante por el título que lleva. Esto de la Iglesia de la Fe, o en la fe, parece protestante, parece que dijeras en la fe sola. Y cuando yo leí el título, dije, para mí me queda claro, pero para mí porque sé todo el contexto anterior y lo que me llevó a llegar hasta ese por qué nos sostenemos solos por la fe, pero no es por la fe sin obras, solo por la fe católica. La fe católica jamás es sin obras. Pero claro, el que me leía el título y solo se basaba en el título, entrando a mi canal decía, estás protestante. Pero ya ha pasado con otras personas que en lo que yo sostengo me dicen, vos sos protestante. No, yo no soy protestante, lee bien lo que estoy diciendo. Claro, ayudados por el título de solo fe, bueno, por eso se cambió el título del canal. ¿Cómo uno aprende? ¿Ves? Y el que me lo vino a decir es integrante de la ramera, un hereje. Él no lo sabe, un hereje. Él se cree verdadero. Pero también los protestantes que vienen a mi canal y que fueron protestantes toda la vida y ahora se convirtieron a la fe católica, entre comillas, de la ramera, no pueden creer lo que yo les digo, no pueden aceptar lo que les decimos. Porque claro, salir del protestantismo para entrar en el falso catolicismo y ahora tener que decir que fueron bardeados, tampoco es fácil. Así que, querido Rolando, y con seriedad te digo, querido Rolando, da la vuelta, estudia, hace un video dignificando las Biblias y dignificando a su santidad Pío XII. Lo merecen, lo merecemos como iglesia. Buenas noches y continuamos. Bueno, te voy a invitar a que te suscribas al canal, a que comentes, al que des like o lo que significa un me gusta, el dedito para arriba, a que difundas y a que comentes. Suscribirte, dar me gusta y difundir comentando permite que la verdad que vas a encontrar en este canal
y en aquellos canales que promuevo desde mi canal, difundan la verdad católica. Como católicos, una vez que hemos tenido la gracia de que nos sea revelada la fe y que nos sea entregado el conocimiento, y específicamente en este tiempo que se nos enseñe a transitarlo, a saber qué es lo que debemos hacer y qué nos está prohibido hacer como católicos para poder alcanzar la vida eterna y estar un día en el reino de los cielos glorificando a Dios, alabando a la Virgen y pudiendo habernos salvado, requiere de que promulguemos, promovamos, difundamos, proclamemos, mostremos, enseñemos hacia dónde mirar. Y hacia dónde mirar es hacia el depósito de la fe católica, hacia toda la tradición y magisterio de la fe católica, que se encuentra, hoy que estamos sin el Catejón, sin el Papa, sin Pedro, donde estuvo Pedro. 1958 años de Pedro confirman la palabra de Dios. Dios estuvo siempre al lado de su iglesia, siempre enseñó, proclamó y manifestó la verdad a aquel en el que él puso su oración y la verdad, la infalibilidad, Pedro, el Papa, los vicarios, para poder entonces salvarnos. Como católicos estamos obligados a mostrar la fe, a enseñarla, a proclamarla y a defenderla. Por eso te pido que el material que está en este canal lo difundas. ¿Cómo se vence la resistencia de Satanás que rigen estos medios y estas plataformas? Haciendo que los navegadores, los algoritmos, tomen el video y lo promueven y enseñen a otros. Y así vamos llegando cada vez más lejos. Para que lo promueva la plataforma, se requiere de que nos suscribamos, cada vez haya más suscriptores, pero este canal no quiere cualquier suscriptor. Este canal quiere a aquel que busca la verdad y está dispuesto a abrazarla. No aquel que es un modernismo más, suscribirse o dar like. Por supuesto que todos los que llegan son bienvenidos, porque nunca se sabe a quién Dios va a convertir. Y solo se podrá convertir si escucha, si lee, si aprende, si estudia. Porque Dios dijo, el Cristo dijo, mi pueblo muere por ignorante. Para no morir, que es perder el alma y perdernos en el infierno, debemos estar dispuestos a escuchar y leer la voz del vicario de Cristo y sus enseñanzas. Por eso te pido una vez más, al finalizar cada audio vídeo, no dejes de comentar, no dejes de suscribirte al canal, no dejes de dar me gusta, no dejes de hacerlo llegar a través de tus plataformas o medios a más, para que esos más puedan tener la posibilidad de la salvación. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por haber participado, por haber escuchado, por haber comentado, por haberte suscrito y por haber dado me gusta al vídeo. No damos me gusta porque sí.
El me gusta implica un asentamiento a la fe de la Iglesia. No es un me gusta a Bettina Galo. No es un me gusta a cualquiera que en mi canal pueda estar difundiendo un audio, vídeo de un tema de la Iglesia. Es a la Iglesia. El me gusta es el asentimiento que estamos otorgando a la fe verdadera de la Iglesia. Bienvenidos entonces a este canal. Bienvenidos a comentar. Bienvenidos a dar me gusta. A sentir la verdadera fe católica. Bienvenidos a compartir, difundir y defender la verdadera fe católica. Bettina Galo. Un ave plumífera, mas jamás una serpiente que se arrastra.